Muy buenas tardes, saludos y bienvenidos este 8 de julio a un nuevo programa de 8 Magazine Verano. Seguimos aquí con todos ustedes y ya lo saben que les acompañaremos las 2 próximas horas. Hasta las 6 y 10 de la tarde hablaremos de muchísimas actividades, de muchísimos talleres y también de un pueblo de la provincia que además está muy cerquita de Zamora capital y que se celebra durante estos días la Semana Cultural con muchísimas actividades que ustedes también pueden ir a visitar y sobre todo ir a disfrutar porque tienen actividades para todos los gustos y para todas las edades. Además, también esta tarde les mostraremos alguna curiosidad que otra, así que les recomiendo que fuera hace mucho calor, ya lo saben, y que nos acompañen hasta las 6 y 10 para que descubran también esa curiosidad de la que les hablo. Vamos a comenzar por el principio, como ustedes saben, y nos vamos a centrar, como cada tarde, en la actualidad municipal. Zamora incrementa sus zonas verdes tras la finalización de las obras de ajardinamiento del entorno de la Lobata, en una parcela de 1.800 metros cuadrados, contigua al bosque de Valorio. El espacio, su uso municipal hasta ahora, se ha reconvertido en un amplio jardín con mirador al bosque, dotado de sistema de riego automatizado, con una talanquera de madera que protege el desnivel, 3 mesas y 2 papeleras. El equipo de gobierno del Ayuntamiento de Zamora ha anunciado la próxima forestación del espacio anejo a esta parcela. Desde el Ayuntamiento también nos hemos comprometido a restaurar la tradicional fuente, la cual ya se encuentra, una vez se han quitado las zarzas, ya se puede vislumbrar, para restaurar, como comentaba, la fuente y su peculiar estructura y estilo artísticos, poniendo en valor tanto el espacio como una zona estancial, como el valor patrimonial que tiene e histórico por la propia fuente. Pues ya lo han visto, un nuevo espacio verde en Zamora capital para seguir disfrutando de más zonas ajardinadas y además con este buen tiempo también apetece acercarse hasta allí. Y ahora les vamos a dar un plan que es verdad que son talleres para niños, pero seguro que a muchos de ustedes les interesan y durante el año tienen también talleres para adultos para que puedan disfrutar. El Club de Ajedrez durante estos días comienza mañana en el Teatro Ramos Carrión con unos talleres de iniciación. Nos acompaña el director de comunicación, Joaquín Anatol. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Alba. Bueno, comenzamos mañana con ese taller de iniciación. Yo creo que es muy importante porque lo realizáis durante todo el año, pero en verano como que los niños acuden más porque tienen más tiempo, ¿no? Cuesta un poco más en verano, hay difíciles competencias como la piscina, pero bueno. Como bien has dicho, empezamos mañana, va a ser durante julio, los martes y los jueves de 11 a 1 en el Ramos Carrión. Al final también es una buena iniciativa colaborar con el Teatro Ramos Carrión en estos momentos porque os impulsa y os facilita esa visibilidad que muchas veces necesitáis, ¿no? Por supuesto, hasta ahora durante el curso hemos estado en el Museo Etnográfico, pero es verdad que el Teatro Ramos Carrión ahora quería hacer alguna actividad diferente, que no fuera siempre espectáculos, shows. Entonces, bueno, contactó con nosotros, nos propuso esta iniciativa de empezar un taller y estamos trabajando ahora con ellos y muy contentos porque es verdad que el ajedrez en Zamora ahora mismo está un poco de capa caída y necesitamos ese impulso que, bueno, que nos facilita ahora mismo el Ramos Carrión. Son martes y jueves durante todo el mes de julio, ¿en qué horario? De 11 a 1 de la mañana. Y habéis ampliado el plazo de inscripción, ¿no? Sí, en un principio era hasta finales de junio, pero bueno, como no teníamos mucha gente, hemos ampliado hasta el 5, ya ha pasado, y bueno, sí que se ha apuntado alguno más, así que hicimos bien. Cuéntanos un poquito, ¿en qué momento decidís dar ese salto? Porque al final yo creo que es verdad que es algo muy complicado, ¿no? Pero sobre todo no sé qué edad para aprender es la mejor a jugar al ajedrez. Bueno, el ajedrez al final, aunque tú aprendas muy joven, nunca se termina de aprender. Es una disciplina muy complicada, pero bueno, nunca es tarde. Sí que has dicho que es para niños pequeños, es verdad que este está más destinado. Durante el curso que viene haremos talleres para todo el mundo. Pero bueno, el ajedrez al final es un deporte que da muchos beneficios intelectuales, mentales, de análisis. Entonces, nunca es tarde, siempre es bueno aprender para todas las edades. De hecho, mejora la memoria, tengo apuntado, fomenta la concentración, tiene un pensamiento lógico y desarrolla la creatividad. Yo creo que en edades muy tempranas es muy importante, ¿no? Exactamente, exactamente. Por eso, de hecho, estos talleres de momento están destinados
a chicos de entre 6 y 14 años, porque bueno, cuanto más pequeño se aprenda, pues bueno, sí que es mejor, y si logras a un chaval pequeño engancharle desde el primer momento, pues mejor. Cuéntanos cómo es cuando los más pequeños se ponen delante de un tablero, porque claro, al final muchos, yo en primer lugar, desconocemos cómo se juega el ajedrez. Sí, bueno, es verdad que el ajedrez es un poco un deporte que está visto por la sociedad como de gente muy lista, gente con gafas, aburrido, pero todo lo contrario, hay partidas rápidas que son muy divertidas, entonces lo importante sobre todo es hacer ver a los más jóvenes que el ajedrez puede ser muy divertido, puede ser muy competitivo, te puede hacer viajar porque hay torneos por toda España, fuera de España, puedes hacer amigos, entonces hay que llevar el ajedrez a ese punto, que lo cojan con ilusión y como si fuera una actividad como el fútbol o cualquier otro deporte. Yo creo que picarles ese gusanillo de que es divertido, ¿no? Aunque tengan que, luego es verdad que ejercen mucho la mente, pero que primero les enganche por la diversión, ¿no? Claro, claro, el objetivo de este taller es básicamente iniciarles en este mundillo, aprendiendo a jugar, aprendiendo algunas aperturas, que jueguen entre ellos, haremos algún campeonato y eso, que les pique el gusanillo de competir y que sigan con ello. ¿Qué es lo primero que enseñáis? Bueno, pues básicamente, como son de iniciación, al principio empezaremos pues cuál es cada pieza, los movimientos, luego empezaremos por situaciones muy simples, alguna apertura, luego ya con el medio juego, algún finalillo y sobre todo van a jugar mucho entre ellos, que es como realmente se aprende. Claro, y al final luego también crearán esas sinergias entre unos y otros que fuera del verano, una vez que terminen estos talleres, pueden seguir desarrollando fuera, ¿no? Por supuesto, estos talleres de iniciación no solo son para verano, la idea es eso, que creen sinergias entre ellos y que además se enganchen al ajedrez para que puedan ser la cantera del Club Deportivo Ajedrez Zamora. ¿Hay cantera en el club? Ahora mismo hay chavales en la escuela, sí, habrá unos 20 chicos, no está mal, y bueno, sí que es verdad que son edades que el ajedrez todavía no está muy mal visto por ellos, por así decirlo, pero luego cuando ya se hacen adolescentes hay muchas competencias duras y casi todo el mundo deja de lado el ajedrez. Entonces nuestro objetivo es pues eso, que esa cantera se continúe en el tiempo y lleguen a ser mayores pues dentro del club. Claro, al final es importante mantener porque muchos, me imagino, alumnos también que están en el club, una vez que se van a estudiar fuera o que Claro. se van a trabajar fuera, ya dejan ese hobby, por así decirlo, ¿no? Exactamente, exactamente. Te vas fuera, yo qué sé, tienes que estudiar, tienes el fútbol, te gusta salir un poco de fiesta, bueno, al final hay muchas... Y el ajedrez es lo de menos, ¿no? Claro, el ajedrez es complicado. Yo, por ejemplo, soy el primero que de pequeño jugaba muchísimo, luego me fui a estudiar fuera y ahora que he vuelto a Zamora, pues lo quiero retomar, por eso me he metido al club y estoy un poco con Pepe Vaquero, que es el presidente, pues intentando retomar toda la actividad de ajedrez en la ciudad. ¿Es difícil, cuesta en Zamora recuperar esa actividad? Zamora hace unos años sí que era bastante potente a nivel de ajedrez, aquí hace 20 años más o menos. Ahora ha habido un periodo que no se han hecho casi actividades, sí que es verdad que ha habido la escuela, pero no se hacían casi torneos, no participamos fuera. A partir de ahora queremos que el ajedrez sea parte de la ciudad de Zamora, estamos ya pensando en hacer un torneo internacional para la temporada que viene, una serie de circuitos, o sea que queremos que poco a poco que el ajedrez en Zamora sea importante. Claro, al final yo creo que si antes lo había se puede recuperar, ¿no? Por supuesto, y hay gente muy buena en Zamora, te podría decir 5 o 6 personas que juegan muy bien al ajedrez, que ahora sí que forman parte del club, pero están un poco más apartados y también la idea es que se junte con nosotros, con los que acabamos de llegar y podamos todos impulsar el ajedrez. Y que les pique el gusanillo a los demás, porque es verdad que siempre nos quedamos boquiabiertos con esa cara de sorpresa cuando vemos esas partidas de ajedrez, pero nos parece o nos resulta muy difícil cuando luego sí nos lo explicáis. Yo creo que no es tan difícil y que sí que te engancha, ¿no? Por supuesto, sí, el ajedrez es muy divertido, pero si lo ves desde fuera, a veces es verdad que parece que no te enteras de nada o ves a los grandes campeones mundiales jugar partidas de 5 horas que dices, esto para mí no es, encima todo el rato pensando. Pero bueno, para esos niveles eso es un poco otro mundo. Nosotros ahora pues hacemos torneos, por ejemplo, ayer tuvimos un torneo en el Bar La Quimera, que fue un torneo de 5 minutos, de partidas de 5 minutos. Es divertido, o sea, y puede jugar cualquiera. Se apuntó mucha gente que decía, yo no tengo ni idea, y al final no quedó mal en la clasificación. Entonces, es para todo el mundo. Probando, ¿no? Eso es, y te lo pasas bien al final jugando.
¿Siempre son partidas rápidas? Porque yo he visto partidas muy rápidas de ta, 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 y luego he visto partidas, como dices, de muchas horas. Claro, exactamente. En el ajedrez hay varias modalidades, está el ajedrez clásico, el ajedrez rápido y el ajedrez blitz. Nosotros normalmente jugamos al ajedrez blitz porque para los torneos es lo más entretenido. Tú ahora mismo, si quieres captar a gente y a chavales sobre todo, tú no le vas a poner a jugar una partida de 5 horas. Jugamos partidas a 6 rondas, más o menos, partidas de 5 minutos, con algún segundo de incremento, y eso es mucho más divertido. Juegas contra más gente, entre rondas pues comentas las jugadas, puedes hablar. Es un ambiente más distendido que provoca que el ajedrez sea más atractivo. Ahora mismo, ¿cuántas personas forman parte del club? Bueno, pues en el club ahora mismo somos unas 40 personas, lo que pasa es que no todos están federados. La idea es que a partir del año que viene la gente se vaya federando para formar parte del club. Y si las personas que nos están viendo hay algún interesado, ¿cómo pueden participar o sobre todo formar parte, en este caso, del club? Pues bueno, nosotros ahora hemos hecho una página web muy recientemente que es ajedrez-zamora.com. Ahí está toda la información de cómo federarse con el club, los torneos, las noticias, galerías de imágenes, todo lo que tenga que ver con el club está en esa página. Además también tenemos redes sociales en Instagram, Facebook. Colgamos todo allí, todos los torneos, la información de los torneos autonómicos, los de Zamora, cómo federarse con el club, todo está ahí. Y para los talleres que comenzáis mañana, de esos pequeños, ese taller de iniciación, si alguien también es un poquito rezagado y no se ha apuntado, ¿se podrían apuntar? Por supuesto, siempre hay hueco para uno más. Pues invítales a que, si no lo han hecho, se apunten. Bueno, no sé a dónde miro. Esta es tu cámara. Nada, que a todos los que me estén escuchando, zamoranos y no zamoranos, si queréis jugar al ajedrez este verano en julio en el Ramos Carrión, pues os esperamos. Empezamos mañana, si no os habéis apuntado no pasa nada, de última hora os esperamos con los brazos abiertos y va a ser durante julio, los martes y los jueves de 11 a 1, os esperamos allí. Claro que sí. Y sobre todo, de cara al futuro, nos centramos, es verdad, en estos talleres, pero como bien dices, mover un poquito el ajedrez que existía antes, ¿no? Claro, claro, o sea, la idea es, Zamora, el otro día, por ejemplo, hubo un magistral en León que es súper famoso, y yo lo pensaba y digo, ¿y por qué Zamora no puede ser así también de tener un sitio en el ajedrez en España? Entonces, poco a poco vamos a luchar por eso. Nos están ayudando mucho actualmente la Caja Rural, la Diputación de Zamora, esperemos que el Ayuntamiento dentro de poco también nos eche una manilla. Y bueno, con esas 3 instituciones grandes de nuestra ciudad y la motivación que tenemos ahora, seguro que podemos hacer cosas muy bonitas por el ajedrez en Zamora. Claro que sí, sobre todo es eso, que es una disciplina que es muy divertida y sobre todo muy creativa mentalmente, ¿no? Claro, claro, es que el ajedrez, bueno, hay más posibilidades de partidas en el ajedrez que átomos en el universo, o sea, imagínate el sinfín de posibilidades de partidas, y además es un deporte que siempre puedes jugar con tus amigos en cualquier momento, solo hace falta un tablero y unas piezas, puedes jugar con tus padres, con tus abuelos, es muy agradecido. En tu caso, ¿de dónde te viene ese amor por el ajedrez? Bueno, yo de pequeño tuve una pequeña lesión, yo jugaba al fútbol, entonces tuve que dejar de hacer fútbol. Mi madre me apuntó al ajedrez y de repente pues allí empezó esa pasión, iba a torneos aquí en Zamora, iba a torneos por Castilla y León, me lo pasé muy bien. Luego, como te he dicho, ya empezó la universidad y un poco y se hubo fue... que dejarlo a un lado, ¿no? Exactamente. Siempre he jugado online, nunca lo he dejado del todo y alguna partidilla con amigos, pero ahora que he vuelto aquí a mi ciudad, pues me he metido en el club para eso, para retomarlo, empezar a hacer torneos y empezar a hacer cosas y dar la oportunidad a los chavales de esas clases como la tuve yo cuando era pequeño. Claro que sí. ¿El ajedrez ha evolucionado o no? ¿En qué aspecto? En el de tácticas y en el de diferentes formas de jugar. Claro, sí, por supuesto, porque hoy en día el ajedrez, tú tienes como todo, se han metido las máquinas, las inteligencias artificiales, los módulos de análisis. Entonces, claro, antes tú para estudiar una partida igual tenías que leer un libro así, de todas las variantes, ahora te pones con el ordenador, te explica la mejor jugada, te da 1000 líneas, entonces en ese aspecto es muchísimo más fácil estudiar ajedrez ahora, sí. O sea que hay mucho más facilidades para esa iniciación, ¿no? Claro, exactamente, ahora nosotros sí que con estos talleres queremos eso, que les entre el gusanillo, pero bueno, luego uno puede ser autodidacta perfectamente y estudiar en casa, que hay material de sobra, hay muchas páginas donde puedes jugar online, hay 1000 cursos, pero bueno, siempre yo creo que es más bonito mejor jugar la cercanía, eso, ¿verdad? es presencial y que te enseñe un gran profesor como es Pepe Vaquero y Aurelio Antón también, que saben mucho de didáctica de ajedrez. Es una suerte tenerles en el club y que puedan enseñarnos. ¿Qué aporta a una persona ese momento de jugar al ajedrez? Bueno, pues por ejemplo, yo te hablo personalmente, para mí el ajedrez es una vía de escape. Muchas veces
uno está acelerado por el día a día o está pensando en una preocupación. Yo cuando me siento a jugar una partida de ajedrez, te prometo que es como si estuviera en otro mundo, solo me centro en jugar y gane o pierda, al final he conseguido evadirme, he conseguido concentrarme, lo he pasado bien con el contrincante que haya jugado, así que para mí por lo menos es una vía de escape y de entretenimiento muy buena. Al final es salir un poquito de esa vorágine diaria que tenemos, ¿no? De ese Claro. ritmo frenético que llevamos y no pensar en absolutamente nada, sino solo en esas jugadas, ¿no? Exactamente. Bueno, a raíz de eso, mira, aprovecho, hacemos en los jueves en el Bar Príncipe, ahí en la Avenida Príncipe de Asturias, todos los jueves a las 8, torneos de ajedrez. La gente está ajetreada toda la semana, pero va allí los jueves, estamos 2 horas jugando a partidas de ajedrez y parece que son vacaciones todo el año. Estás Claro. allí de risas, jugando y te lo pasas genial. Al final yo creo que es lo que decías, evadirte un poquito del día a día, frenar en seco, que también viene bien, y pensar solo en una cosa como es el ajedrez, ¿verdad? Exacto. Pues muchísimas gracias, de verdad, un ti. placer, que sea todo un éxito, ya no solo este taller que comienza mañana, recordamos, martes y jueves del mes de julio en el Teatro Ramos Carrión, sino que siga teniendo continuidad y que consigáis también relanzar un poquito este deporte. Efectivamente, es la idea, que poner a Zamora en el lugar donde se merece en el mundo del ajedrez. Claro que sí, muchísimas gracias, de A verdad. ti, muchas gracias. Pues nosotros nos vamos unos instantes a publicidad, enseguida volvemos, así que no se vayan, que todavía nos queda mucho programa por delante. Cuatro y media de la tarde, seguimos aquí con todos ustedes este 8 de julio y vamos a hablar de un servicio que hace unos años puso en marcha Azaica, ya lo saben, la Asociación Zamorana de Ayuda frente al Cáncer, y muy importante porque tiene unos datos abrumadores y cada vez son más los pacientes oncológicos del mundo rural que lo reclaman. Muy buenas tardes, saludamos a la presidenta. Pilar, ¿cómo estás? Hola, bien, buenas tardes. Y hoy nos acompaña también un miembro de la Junta Directiva, Manolo Domínguez. Muy buenas tardes. Buenas tardes. El servicio de taxi que hace unos añitos, si no me equivoco, creo que fue en el año 2020, cuando Sí. os lanzasteis con esta aventura, y está siendo muy reclamado, ¿no? Pues ciertamente, detectamos esa necesidad. Cierto que el mundo rural tiene sus ventajas, pero también cuando nos enfrentamos a un diagnóstico como es el cáncer, pues tiene sus inconvenientes, que uno de ellos es el traslado. Tenemos muchas personas mayores que sus hijos o familiares viven lejos de la provincia, o bien también gente joven que no puede conducir durante el tratamiento. Detectamos esa necesidad y nos pusimos en marcha. Hicimos un convenio con los taxistas y gracias a una convocatoria pública de la Diputación sobre transporte social acudimos a ella y así empezamos en el 2020, tímidamente, porque empezamos con poquitos pacientes, pero bueno, ahora los datos los tiene mi compañero y la verdad es que es una necesidad a la que nosotros damos respuesta con muy buena aceptación y recibimos pues, de todos los pacientes y especialmente de los familiares un reconocimiento grande, porque vamos a toda la provincia y sí que atendemos a toda la provincia. Claro, es que es muy importante porque ya no solo para las personas mayores que viven en los diferentes pueblos de la provincia, sino para incluso los jóvenes que después de recibir un tratamiento tan fuerte es muy complicado que tengan incluso ya ganas, ¿verdad?, de conducir o de acercarse en esos momentos. Bueno, en la mayoría de los casos además está contraindicado, o sea, no se les deja conducir, y tenemos casos de personas jóvenes, y además la situación de la provincia de Zamora es rural eminentemente, y los domicilios están muy alejados de lo que es un transporte público, y las ambulancias tienen su complicación, porque es cierto que los llevan o los traen, pero a veces los recorridos son muy largos porque tienen que llevar a más de un paciente, como es lógico, eso lo entendemos, y también las esperas. Los pacientes se quejan muchas veces de las esperas de las ambulancias y de los recorridos. A esa problemática respondemos desde Azaica y yo creo que bueno, lo pusimos, ya digo, tímidamente, pero ahora es uno de los servicios que tiene mucha demanda.
mucha demanda y Manolo nos va a dar precisamente esos datos porque ha crecido de forma notable, ¿no?, el número de pacientes y el número de kilómetros recorridos en este caso. Sí, como ha recordado al principio, este programa empezó en el cuarto trimestre de 2020. Entonces ayudamos a 7 pacientes de 6 localidades con un total de 1.100 kilómetros recorridos. Hasta en el 2023, que se ha atendido a 36 pacientes de 28 localidades con 18.800 kilómetros recorridos. Entonces, y lo que llevamos de año, en este primer semestre, hay 16 pacientes de 14 localidades con 5.000 kilómetros recorridos. Localidades que van desde Abraveses de Tera, Aguilar de Tera, Alcañices, Barcias del Barco, etcétera, hasta Villanueva del Campo, Zamora, Videmala, Lover, etcétera. La provincia rural de Zamora. Y esto es lo que tenemos y los pacientes lo están agradeciendo, obviamente, y sus familiares muchísimo. Se nota muchísimo ese incremento, ¿verdad? Pues sí, la verdad es que esa es la realidad. Nosotros en principio además hacemos el regreso porque nos parece que el poder acudir al hospital pues es más fácil quizá, pero los regresos son difíciles y en casos excepcionales también hacemos recoger a los pacientes en su domicilio, traerlo hasta el hospital y después hacer el regreso. Este es el límite y la circunstancia que nosotros ponemos y además es que es muy fácil el solicitarlo. O sea, es muy fácil porque ellos mismos pueden llamar al taxi. Por cierto, hemos cambiado el número porque este año precisamente hemos aumentado el número de taxistas que van a participar con nosotros. Si participaban 11 taxistas, ahora participan 25 taxistas de la provincia de Zamora, muchísimos más. Estamos muy agradecidos a ellos, hay que reconocérselo, porque no solo es el servicio de traslado, sino que también le pedimos un plus, esa atención humana que necesita un paciente, que necesitamos cuando estamos en una situación vulnerable. Entonces ese plus se lo solicitamos, se lo pedimos y yo creo que gustosa y amablemente lo hacen. Por eso tenemos 25 taxistas este año y además con una salvedad que si tenemos una silla de ruedas también la podemos atender. En estos años anteriores teníamos que buscar a un taxista especial, lo llevase, no, pues dentro de estos 25 tenemos 2 taxis adaptados de tal manera que podemos atender todas las circunstancias. Hasta ahora las atendíamos, pero quizá con una mayor complejidad. Pues ahora enseguida lo vamos a poder atender. Y el número es este, 619 32 82 80. El ingreso se lo facilitan o bien en los servicios sanitarios, precisamente en el servicio de oncología o en el servicio de hematología o en el de radioterapia, rellenan el papel, llaman directamente al taxi y el taxi está allí. Y con ese papel nosotros justificamos el pago al taxista puntualmente a final de mes. Una forma muy fácil, ¿verdad? Sí, porque llaman ellos directamente, claro. Llaman ellos directamente. Y cuando hay circunstancias especiales, entonces llaman a la asociación, pero también lo resolvemos de forma inmediata. Muy importante también destacar ese papel de los taxistas que, aparte de ofrecer su colaboración con Azaica, también tienen, como decías, ese valor humano en unos momentos tan complicados, ¿no? Pues sí, eso se lo pedimos y además después lo valoramos, porque a final de mes llamamos a los pacientes para ver si el servicio se ha cumplido. Nosotros, nuestro compromiso es con los pacientes. Además, nos gusta el servicio de taxi porque da una garantía, que es un profesional el que los traslada y que además tiene todas las garantías del seguro, pero sí que al término de cada mes llamamos personalmente a cada uno de los pacientes para ver si el servicio ha sido adecuado y si hay alguna dificultad, nosotros subsanarla. Lo decías antes, los pacientes agradecidos por este servicio, pero sobre todo también las familias que se quedan más tranquilas, ¿no? Pues sí, tenemos cartas de reconocimiento y de agradecimiento porque concretamente un hijo, y son muchos los hijos que están fuera, claro, pero nos escribió diciendo, bueno, con el apuro que teníamos, porque no sabíamos cómo poder trasladar a mi padre desde un pueblecito de Aliste hasta Zamora. Pues la trabajadora social, porque trabajamos en coordinación también con los trabajadores sociales, saben nuestro número de teléfono, saben de nuestros servicios, y el trabajador social de un centro de salud, concretamente de Puebla de Sanabria, le informó de cómo podíamos funcionar, y rápidamente nos llamó y enseguida tuvo la solución, porque lo atendimos inmediatamente. Claro.
Este es uno de los proyectos que están en auge, por así decirlo, y que están mejorando año tras año en Azaica, pero tenéis muchos más, ¿no? Bueno, el ejercicio terapéutico para nosotros fue la razón de nuestra existencia. Por ahí empezamos, por la necesidad de hacer ejercicio con los pacientes durante el tratamiento y después del tratamiento, y nuestro interés mayor es poder llegar a toda la provincia. Estamos llegando a Zamora y el entorno, Benavente el entorno, Bermillo y el entorno, y vamos a incorporarnos a Tábara y su entorno. Lo estamos organizando, lo estamos preparando en colaboración con el ayuntamiento. Agradecemos a los alcaldes mucho también el que se presten a ofrecernos espacios públicos donde poder ejercerlo, donde poder desarrollarlo, y además también pues la dificultad que podamos tener en el mundo rural pues son los fisioterapeutas o los licenciados en ejercicio físico. Cualquiera de los dos profesionales van a trabajar conjuntamente para atender a los pacientes, pero ese es nuestro mayor interés, y de hecho también tenemos una ayuda económica para aquellos que se desplacen a las localidades donde nosotros tenemos el servicio. Cada vez más está demostrado que es importantísimo. Cuando nosotros empezamos en el año 2019 fuimos pioneros, parece que nadie lo estaba haciendo. Yo creo que ahora ya sí que se publicita y sí que se atiende a esta necesidad, pero podemos decir que somos de las pocas provincias, por no decir la única, y no ser pretenciosos, ¿no? Pero sí que podemos decir, porque nos lo dice el servicio de oncología precisamente de Puerta de Hierro y el servicio de oncología de aquí, con quien trabajamos estrechamente, que somos de las provincias que lo hacemos de forma sistemática, continuada y gratuita para todos los pacientes a todas las edades. Y ya no solo durante muchas veces el tratamiento, sino que hemos visto cuando siempre venían muchas pacientes que decían no, es que yo sigo porque me hace sentirme bien, ¿no? Sí, bueno, influye psicológicamente y físicamente. Son los dos aspectos en los que el ejercicio terapéutico es beneficioso. Yo me quiero fijar mucho y especialmente en el aspecto físico, porque sí que hay estudios que corroboran la importancia que tiene para evitar también recidivas en un momento determinado. No con todos los pacientes, pero sí en un mayor número de pacientes. Y que los tratamientos se soportan mejor, pues también. Esos son estudios científicamente probados. Claro. Y luego psicológicamente, pues la verdad es que las pacientes lo dicen y los pacientes lo dicen. Bueno, pues Manolo también lo puede decir. Sí, por dar algún dato del ejercicio terapéutico, también el año pasado recuerdo en el resumen que hicimos para la Asamblea General, había en torno a 80 pacientes que habían asistido al ejercicio terapéutico más de 6 veces al mes. O sea que es mucho. Fíjate, es mucho, no sí. Asisten más porque, bueno, pues hay tratamientos, hay y hay días más plof también, o abuelos que se quedan con nietos, o abuelos que hay un poquito de todo, pero sí, en torno a 80 pacientes que se han beneficiado del ejercicio terapéutico. Sí. A raíz de lo que dice Manolo, de abuelos que se quedan con nietos, también el año pasado comenzamos un programa de conciliación familiar para los periodos vacacionales, porque es verdad que tienen esas dificultades, abuelos, abuelas y padres y madres. Y ahora mismo incorporamos a los niños y las niñas con los padres o las madres que vienen al ejercicio terapéutico, con los abuelos y las abuelas, porque hemos tenido de todo, hemos tenido nietos, nietas y niños y niñas, hijos e hijas. Y la verdad es que a mí me resulta entrañable verlos, porque ahora tenemos unos mellizos que van con su madre y con Vanessa y da gusto verlos. Ellos ven cómo su madre se esfuerza, ven cómo su madre hace y también participan, que es muy importante, de esa circunstancia familiar que está afectando a todos, y también que se conciencien y valoren el trabajar la empatía y esos valores desde muy pequeños es muy importante. Ven que su madre, su padre o su abuelo o su abuela están pasando por esa circunstancia y el poder también colaborar, ayudar, y la verdad es que es muy entrañable ver un proyecto así de conciliación, es muy bonito. Y al final también se le da la oportunidad ya no de mejorar esos valores de cara al futuro y cuando sean más mayores, sino también yo creo que es ese momento en el que se están pasando por unos momentos bastante complicados y que siempre son como un chute de energía los más pequeños, ¿no? Pues sí, ellos van tan contentos. La verdad es que bueno, pues los niños no tienen esa percepción claro. que podemos tener los adultos, ¿no? Ellos van tan contentos y ven cómo lo hace su madre y tal, y algunos hasta dicen, mira que lo hago mejor que tú. Pero es otro aspecto
aparte de este que estamos comentando, nosotros trabajamos mucho la prevención y hay que trabajarla porque con cáncer es muy importante la prevención, es muy importante los diagnósticos precoces y en el sentido de la prevención los niños, las niñas observan y ven la importancia que tiene también para la vida el ejercicio físico. O sea que yo creo que es otro de los objetivos que con esta conciliación que hacemos nosotros pretendemos, quizá porque muchos venimos del mundo educativo, tanto Manolo como yo venimos del mundo educativo y nos preocupa mucho esa educación en esos valores con los pequeñajos, ¿no? Igual que estamos trabajando también con la gente joven, porque hay que señalar que la prevención es muy importante y que en algunos tipos de cáncer es fundamental porque conocemos, tenemos identificados factores que previenen. Entonces, pues hay que hacerlo y hay que trabajarlo. Igual que decimos siempre que hay que asistir a los cribados que están establecidos. Ojalá tuviéramos cribados para todos los tipos de cáncer. Todavía no es así, pero bueno, la ciencia está avanzando muchísimo en hacer diagnósticos cada vez más precoces. Las técnicas de imagen han avanzado muchísimo. El famoso PET pues, nos permite identificar tumores cuando antes quizá no los hubiéramos visto y lo importante es que sigamos avanzando en este sentido de personalizar los tratamientos, cada vez más personalizados, identificar cuanto antes los tumores y hacer las campañas de prevención. Y sobre todo hacer un llamamiento también a la sociedad, que parece que muchas veces nos cuesta acudir a esos cribados que al final son muy importantes para nuestra salud, porque yo creo que tener un diagnóstico muy pronto siempre nos va a resultar más sencillo lo que viene después, ¿no? Pues son fundamentales, o sea, un cribado en el cáncer de colon, un cribado de cervix que también se hace, en la próstata en los varones, pues es fundamental. Ojalá vayamos a un cribado en el cáncer de pulmón, que también está siendo muy frecuente y que, sobre todo en población de riesgo, sería muy importante el tenerlo. Son fundamentales. Un diagnóstico precoz después nos va a predecir una evolución de la enfermedad mejor o peor. Efectivamente. Pilar, la asociación sigue creciendo ya no solo en número de proyectos, sino también en socios, ¿no? Pues hombre, invitamos a todo el mundo que se haga socio, no exigimos cantidad ninguna, cada uno lo que voluntariamente pueda. Además tenemos muchas actividades para socios también, socios que no son pacientes de cáncer. Tenemos el Barco Dragón, que tenemos gente... Está siendo un éxito. Está siendo un éxito porque están trayendo medallas a Zamora y nosotros estamos contentísimos con ellos. En el Barco Dragón tenemos el grupo de competición, que van pacientes y van otras personas junto con ellas. Tenemos un barco dragón inclusivo y después tenemos el barco dragón que lo ofrecemos a toda la sociedad y que se lo ofrecemos también a todos los socios, a todas las socias, que es disfrutar por el río Duero. Los de competición entrenan todo el año fuertemente, la prueba está en lo que comentamos de las medallas, ¿no? Pero sí que el resto del tiempo de la época estival, mientras el río nos lo permite, admitimos a todo el mundo que pueda compartir con nosotros vida y compartir ese río Duero, que es magnífico, la verdad es que es un placer. Es una experiencia súper bonita además. Muy ¿verdad? bonito, sí, sí. Invitamos a todo el mundo a que pueda participar, igual que invitamos a ayudarnos a colaborar con nosotros. Gracias a las instituciones que colaboran con nosotros, empresas que también colaboran, como es el Grupo 76, como es el Grupo de Tecozan, como son otras muchas empresas. Este año se ha incorporado también la Fundación La Caixa al proyecto de transporte social, la Fundación Caja Rural está siempre con nosotros y las dos instituciones provinciales por excelencia, que es la Diputación Provincial, gracias a la cual hacemos la mayor parte del transporte social, y también el Ayuntamiento de Zamora. Así que nosotros sumamente agradecidos a todas las personas que se acercan y nos apoyan, porque cuanto más nos apoyen, mejores servicios pondremos en marcha y a más gente llegaremos. Es nuestro interés llegar a toda la provincia. Precisamente eso iba a decir, que cuantas más manos, mucho mejor, ¿no? Todas son necesarias. Esto es fruto de un esfuerzo colectivo, está claro. Cada uno pone en la medida de sus posibilidades. El voluntariado, que es tan importante, gracias a ellos estamos tantas veces en Santa Clara, si no, no podríamos estar. Es la suma del esfuerzo colectivo de cada una de las instituciones, de empresas, de Caja Rural y de todas las cajas que quieran ayudarnos. Nosotros estamos abiertos. Efectivamente. En verano no paráis tampoco, ¿no? No, no tenemos descanso
porque la enfermedad no tiene descanso y tenemos nuevos diagnósticos y la gente que está, pues estamos. Sí que adaptamos a veces el horario, por ejemplo, la tarde lo retrasamos un poquito y además pues el grupo de la tarde baja a los 3 árboles, porque quiere bajar a los 3 árboles, bueno, pues es un capricho que tienen, pues vamos a darle los caprichos. Pues bajan a los 3 árboles igualmente los martes y los jueves a las 7 de la tarde. Los demás siguen en la sede haciéndolo, pero si nosotros en verano no descansamos. Descansamos de los talleres que tenemos, que son más lúdicos, y de eso sí descansamos, pero ni la atención psicológica se para, ni se para el ejercicio terapéutico y por supuesto no se para el transporte social, y el barco está a tope. Lo vemos, lo vemos. Igual que el apoyo nutricional, no lo he comentado, pero también es muy importante, lo incorporamos el año pasado, este año lo incorporaremos también en Benavente, aunque el servicio de Zamora está abierto a toda la provincia, pueden venir y está abierto. No, nosotros esos esfuerzos que hacemos por atender y mejorar la vida de los pacientes, desde luego no podemos dejar de hacerlos porque sea verano. Efectivamente, y la alimentación, que es muy importante también en esos momentos tan complicados, todo para mejorar la calidad de vida de los pacientes y de las propias familias. Pilar, Manolo, muchísimas gracias por haber estado con nosotros esta tarde, que sigáis lanzando esos proyectos tímidamente, que luego se convierten en grandes éxitos y grandes reclamos y que, como digo, siempre mejoran la calidad de vida de todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros también. Pues son las 5 menos 10 de la tarde, vamos a hacer una pequeña pausa, enseguida volvemos y continuamos con grandes fiestas y muchas curiosidades. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Continuamos en esta tarde de lunes y con este intenso calor que estamos viviendo estos días, qué mejor que darse un buen baño y un buen chapuzón. Pues muchos han sido los zamoranos que durante este fin de semana han aprovechado para acercarse a alguna de todas esas playas fluviales que tenemos en la provincia de Zamora, que ya saben que somos prácticamente de Castilla y León la provincia que cuenta con más. Son 9 zonas de baño este verano 2024. Pero ya no solo son los zamoranos que se han desplazado a estas diferentes playas fluviales de los diferentes municipios de la provincia, sino los zamoranos de la capital también se han acercado a surcar las aguas del Duero y darse un buen chapuzón. Vean. El primer fin de semana de julio es el primero de vacaciones para muchos veraneantes y con el tiempo que hace nos apetece darnos un chapuzón. Lejos de la costa encontramos en Castilla y León y en Zamora muchísimas zonas naturales de baño. Zamora es la provincia de España con más kilómetros de costa interior. Eso se traduce también en una amplia oferta de zonas naturales de baño, la segunda con más zonas de la región tras León. Aquí nos podemos dar un chapuzón muy natural en lugares como el lago de Sanabria, los embalses de Valparaíso o Ricoballo, además de las zonas habilitadas en ríos como el Tera, el Órbigo o el Duero a su paso por la capital, que además de refrescarnos nos deja auténticas vistas de postal. Está bien porque hace fresquito, hay sombra, la playa no es muy grande, pero bueno, que es una zona para venir a comer, a cenar y si quieres a bañarte, pues también bien. ¿Te bañas? Yo no suelo venir, no es una zona donde suelo venir a bañarme habitualmente. Pero sí de esparcimiento, ¿no? Sí, exactamente, para desconectar un poquito y sobre todo pues una zona, pues eso, para venir con los niños, sin peligro, con vegetación, más fresquita que otras zonas, así que a mí sí que me gusta. ¿Viene habitualmente a la playa? De vez en cuando. ¿Qué es lo que más le gusta? Hombre, pues en general todo, está limpio, está la gente amable, está todo bien, los del bar también, todo muy bien. O sea que hay playa en Zamora, ¿no? Sí, sí, y además con esto que le he hecho ayer está muy bien. Le he hecho un poco de arena, bonita. ¿Viene habitualmente? Pues casi todos los días. ¿Qué le parece esta zona de baño? Bien encantadora, porque yo desde pequeñito, en mi infancia, pues viví en la Costa de los Pepinos, ahí. Y entonces cuando vengo aquí traigo los recuerdos esos que se dice, como dice una frase francesa, autant porte le vent, tantas cosas se lleva el viento. Por lo tanto, ha corrido el viento desde entonces, que ha pasado nuestra juventud, nuestra adolescencia, y entonces vienes aquí y te recuerdas, tienes esa nostalgia del pasado, que te gustaría volver a vivir y ver la catedral tan preciosa, con ese estilo románico, gótico, románico de transición gótico, bueno, que es un encanto venir aquí. Más luego esto,
viene muy bien, que ayer vi que echaron aquí unos camiones de arena para potenciar la convivencia entre zamoranos que pueden venir aquí a disfrutar de esta playa, que es un encanto, y el agua está caliente y está limpia, parece que está sucia, pero si la coges con las manos es agua clara, clara, ¿eh? Y luego Zamora tiene que potenciarse, porque desgraciadamente vivimos ahora con gente prácticamente un tanto por ciento de la tercera edad, y la única solución es potenciar turismo que venga hacia aquí y, como yo digo, tener un objetivo claro, que es potenciar la convivencia entre seres humanos y sobre todo zamoranos. O sea que la cita casi diaria aquí, ¿no? Todos los días, excepto cuando no puedo. ¿Cómo está el agua? Muy buena. Yo me paso horas ahí, les traigo aquí mis gafas, pero no veo nada, pero lo traigo simplemente porque al ponerme las gafas llevo el cuerpo horizontal y potencio la circulación, porque palmeo con los pies, voy muy lento, y entonces el agua está perfecta, para mí muy bien. Vistas preciosas y agua muy clara, pero el baño en los entornos naturales requiere también de una dosis de responsabilidad, por ejemplo, respetando las zonas delimitadas. Sobre todo está delimitada pues para eso, para que la gente se bañe ahí y yo poder por lo menos controlar esa zona, porque no, pues no podría controlar todo, claro. A la hora de los rescates no es lo mismo, evidentemente, una piscina, que es una zona muy acotada y que no tiene las peculiaridades que tiene un río. Claro, eso sí, eso es un inconveniente, pero bueno, aquí no se baña mucha gente y la gente que se baña se controla bien. ¿Cuáles son los principales peligros que podría haber? Hombre, yo por el tiempo que he estado, más que nada, los niños pequeños. Los niños pequeños, sobre todo, que igual no los controlas tanto, porque igual están en la orilla y tal, y les das menos importancia a la gente que está más adentro, y yo creo que tienen más peligro. ¿Qué recomendación harías a alguien que se metiera en el río? Nada, pues que sea consciente de sus capacidades y que no se crea que puede hacer más cosas de las que realmente puede hacer. ¿Hay mucha corriente en el Duero? Hombre, hay días que sopla mucho el aire y sí que hay bastante corriente, pero normalmente no. Vemos que tienes hasta barca, ¿no? Sí, por suerte no la he tenido que utilizar, pero sí, pues si acaso está ahí. ¿Es peligroso el río? ¿Hay que tener cuidado? Mira, hay que tenerle miedo y respeto. Aquí tenemos unas boyas que no se pueden pasar. El que las pasa ya es cosa de él, pero bien claro está indicado, váyate hasta allí y aquí no hay peligro ninguno. Ahora, si te vas para allá de la boya, hay corriente. Entonces, el que se aventure ir allí, se tiene que tener las consecuencias. Porque, como decía Ortega y Gasset, yo y mi circunstancia, si tu circunstancia es meterte aquí, no vas a tener ningún riesgo. Ahora, si te aventuras y te crees un Tarzán y te vas para allá, es bajo tu responsabilidad. Recomendaciones sencillas para evitar que nada empañe las vacaciones de verano. Pues ya han visto cómo la playa de Los Pelambres, este primer fin de semana de vacaciones para muchos, estaba repleta de zamoranos, también para esparcimiento, pero sobre todo para darse algún que otro chapuzón y sobre todo no sofocarse en las horas centrales del día, esas tan intensas con el calor que estamos viviendo y que viviremos en los próximos días. Y también un acto muy importante que tenía lugar precisamente este sábado, pero en el lago de Sanabria, es, ahí lo están viendo, esas regatas internacionales. Más de 600 palistas participaron en las diferentes pruebas en las que brilló un K4 femenino compuesto exclusivamente por zamoranas, como la gran Belén Sánchez, Laura Pedruelo, Eva Barrios y Paula Yáñez, que se alzaron con el Campeonato de España de K4 femenino por clubes en un barco fletado por el Durius Kayak. El vencedor masculino fue el Ribadesella, ya en el Gran Premio Internacional por selecciones nacionales, incluido en la regata de Sanabria. La selección española tuvo una discreta actuación, fue tercera en el K4 femenino y cuarta en el masculino.
Ahí veían esas imágenes de la Real Federación de Piragüismo y con ese dron tan maravilloso que nos mostraba cómo esos kayak transcurrían por el lago de Sanabria, esas aguas tan maravillosas de la provincia de Zamora. Y también enhorabuena desde aquí, desde 8 Magazine, a esas 4 palistas zamoranas que dejaron el listón bien alto con ese primer premio en el Campeonato de España, que ya saben, de K4 femenino. Y nosotros hace unos días ya saben que nos encanta la lectura en esta casa. Pues bien, hace unos días, como les comentaba, nos fuimos a la librería Leer para, de la mano del escritor, ya lo saben, zamorano Luis García Jambrina, disfrutar de un buen rato, pero sobre todo de un club de lectura. Vean. Estos días Luis García Jambrina ya está presentando y, entre comillas, destripando su último libro. El primer caso de Unamuno, que ya ha visto la luz hace meses, que ya está siendo difundido por lo largo y ancho del país, pero que en Zamora tiene hoy aquí en la librería Leer un encuentro con lectores en el club de lectura del que y con los que vas a hablar de esta obra. Luis, muy buenas, ¿qué tal? Pues nada, encantado, contento, sí. Bueno, este es el primer acto en Zamora, espero que haya más de todo tipo. Y sí, llevo ya desde mediados de enero pues recorriendo la península con la novela de la mano de Unamuno y bueno, de momento la cosa va muy bien. Es el libro de los míos con mejor recepción, que más se está leyendo, del que más se está hablando, de modo que estoy muy contento porque además es el inicio de una nueva serie, así que conviene empezar bien. Segunda edición ya, por lo que vemos también. Sí, salió ya hace unas semanas. La primera, además, era una primera edición, yo creo que de 11.000 ejemplares, que no es muy habitual en estos tiempos, pero bueno, ha superado las previsiones y ya está la segunda en la calle, sí. Luego hablaremos de esa serie que ya estás amenazando con traernos a las estanterías. Pero yo quería empezar por el género, el thriller histórico. De nuevo nos vuelves a poner sobre la mesa un escritor histórico convertido en protagonista de una novela policíaca. Bueno, es un género, yo de géneros no entiendo. Esto es una cosa que es útil para los libreros, para las bibliotecas, para los profesores. Los autores, pues lo que escribimos son novelas. Y luego donde se sitúen, pues ya no es cosa nuestra. Pero bueno, ya son muchas novelas que encajan dentro de esta etiqueta en la que me siento muy cómodo, porque bueno, reúne cosas que a mí me interesan mucho. La intriga policíaca y detectivesca, a mí desde que era adolescente me gusta mucho. Y luego la historia o el trasfondo histórico también y social también me interesa mucho. Y hay otro ingrediente que es la literatura. Siempre mis personajes son escritores y tienen que ver con el mundo de la literatura y eso me permite jugar mucho con eso, ¿no? Con la mezcla entre ficción y realidad. Que además es un mundo que controlas más todavía, entonces igual es más fácil por eso, ¿no? Claro, como dijo no sé quién, uno escribe de lo que sabe. Yo no suelo vivir grandes aventuras ni he explorado parajes recónditos. Lo mío es el estudio y la difusión de la literatura, que es a lo que me he dedicado siempre y de lo que vivo, y por eso me gusta escribir sobre escritores. Pero no como profesor, me gusta además hacer novelas para todo tipo de lectores, y sobre todo sobre los grandes enigmas de la historia de la literatura española, que tiene muchos, y sobre los grandes personajes, los grandes autores, sobre todo esos autores complejos, extraños, sobre los que hay todavía mucho que contar y mucho que decir. Es muy extraño y es muy complejo Unamuno. Es muy complejo, sí, muy complejo y lleno de caras, de facetas, tiene una multiplicidad de yoes, como diría él. Y eso es lo que lo hace tan atractivo. Para mí Unamuno no es un escritor más, para mí Unamuno es un poco un referente, pues no solo como escritor literario, sino también un referente intelectual, ahora que estamos huérfanos de intelectuales, y también es un referente ético y moral, o sea que me interesa por muchas cosas. Desde que era adolescente, yo entré en el mundo de Unamuno gracias a un zamorano ilustre, que es Agustín García Calvo, que siempre hablaba muy bien de Unamuno y bueno, pues me llamó la atención y empecé a leerlo. No lo leí en el instituto, sino antes gracias a García Calvo. Y desde entonces pues ha sido una compañía en
en mi vida y he trabajado en la Casa Museo Unamuno. O sea que mi vida está ligada, lo quiera o no, a Unamuno. Y ahora también te dedicas a escribir sobre él. Ya lo habías hecho con un libro anterior, con La doble muerte de Unamuno, pero en un ambiente un poco más catedrático, más categórico, más analista, digamos, ¿no? Ahora es una ficción pura y dura. Sí, bueno, es una ficción pura y dura, exactamente. Pero aquel no era un libro de catedrático tampoco. Además es un libro que escribí con Manuel Menchón, que es un cineasta joven y que ha investigado mucho sobre Unamuno, cosa que los especialistas en Unamuno a veces no hacen, no habían investigado la muerte de Unamuno. Entonces él empezó a trabajar sobre ese tema. Realmente la doble muerte de Unamuno es una investigación policial que hacemos nosotros, consultando con expertos, pues un antropólogo forense, el más importante de España, etcétera. Le hacíamos preguntas y un poco lo que queríamos era pues desmontar la versión oficial que había sobre la muerte de Unamuno, que era una versión que había difundido la Falange y Millán Astray, que era el jefe de prensa y propaganda en aquel momento en Salamanca, y luego, a partir de ahí, pues dar una serie de indicios. Pruebas no, como tales no hay, pero tenemos muchos indicios que apuntan a que la muerte de Unamuno no fue natural, no fue un infarto, ni fue un derrame cerebral, ni fue nada por el estilo, sino que estuvo provocada, que fue intencionada, etcétera. No tenemos pruebas, pero hoy día en muchos juicios se condena a mucha gente sin pruebas, sino con la suma de indicios, y nosotros aportamos indicios para parar un tren. Pero es un libro que tiene mucho también de literatura, pero sobre todo es un reportaje, una investigación policíaca. De hecho, se ha estudiado en un máster que hay en Salamanca de análisis de la conducta criminal. De modo que, bueno, algo hicimos en ese sentido que interesa a los estudiosos, a los criminólogos. Y ahora, como decíamos, planteas un Unamuno totalmente de ficción, un Unamuno que es investigador, ¿no? Bueno, totalmente de ficción, no totalmente. La trama es totalmente sí, la de trama, ficción. sí, salvo el punto de partida, que es real. Yo he intentado, pues eso, un Unamuno de carne y hueso, un Unamuno en la vida cotidiana, un Unamuno que yo creo que fue más o menos así. Cada uno tiene su Unamuno, pero yo creo que tiene mucho que ver con la realidad. Y lo he metido en líos, y lo he metido en situaciones que habitualmente no se asocian a Unamuno. Pero que luego, cuando lees la novela, bueno, aquí hablo por boca de lectores que me dicen que al principio les choca un Unamuno detective, pero que enseguida empiezan a leerlo y que les parece la cosa más natural del mundo. O sea que Unamuno no fue detective, pero podía haberlo sido. Se dedicó toda la vida a buscar la verdad y era una persona además muy valiente a la hora de expresar esa verdad. De modo que en ese aspecto pues podemos decir que no es verdad, pero sí es verosímil. Y bueno, y luego hay otros aspectos como su relación con una joven militante anarquista que, bueno, que también puede chocar a la familia de Unamuno, a los nietos y bisnietos les ha chocado un poquito, pero que luego pues lo ven también real, ¿no? Unamuno fue fiel a su esposa durante toda su vida, desde que eran casi niños, hasta el año 34, hasta 2 años antes de su muerte, pero eso no quiere decir que no estuviera fascinado por otras mujeres. Con Unamuno se carteaban muchísimas mujeres de todo tipo de la época que lo veían a él, pues como he dicho antes, como un referente, le pedían consejo, etcétera. De modo que, ¿por qué no Unamuno pudo tener pues eso, algún deslumbramiento con algunas de estas mujeres? Esta novela se ubica en el año 1905 y tiene como epicentro un pueblo salmantino en el que no sucedieron de verdad unos hechos, pero mezclas lo que pasó en 2 pueblos a la vez, más o menos, ¿no? A finales del siglo XIX y principios del XX. Cuéntanos un poco cómo es esa trama de un asesinato que nadie puede resolver y que Unamuno se plantea como solución. Pues bueno, pues el punto de partida efectivamente son 2 hechos reales, en los cuales Unamuno, en uno de ellos, intervino y sobre el otro escribió, porque cuando él se enteró de ese hecho, pues ya había ocurrido hacía tiempo. Él va a Salamanca a partir de 1890 y esto es en 1880. Pero yo lo que hago es fundir los 2 hechos. Por un lado está el caso Boada, sobre el que se escribió mucho en la prensa de entonces, que es todo un pueblo de Salamanca, que entonces tenía 1000 habitantes, ahora solo tiene 300, decidió emigrar a Argentina. Él escribió una carta al presidente de Argentina diciendo que querían emigrar y pidiendo ayuda para los pasajes. Eso es real. Unamuno se enteró del caso, fue al pueblo,
habló con la gente, le contaron los motivos y él los apoyó desde el primer momento. Hubo gente que lo atacó, que atacó al pueblo y a los vecinos, como Ramiro de Maeztu, compañero de generación de Unamuno, que los llamaba antipatriotas. Unamuno se indignó mucho y dijo que los antipatriotas eran los terratenientes que habían acaparado todas las tierras de labranza para convertirlas en una dehesa para el ganado, y el gobierno que había permitido esa venta, ¿no? Y que los campesinos lo que hacían era buscarse la vida, alimentar a sus hijos, y si allí no había, pues tenían que emigrar. O sea que él era partidario y apoyó al pueblo. Luego la cosa, pues intervino el gobierno, en fin. Y luego yo meto el crimen, que es otro hecho que ocurrió en otro pueblo de Salamanca, que es Matilla de los Caños del Río, así se llama el pueblo, y que mataron al capataz, no al terrateniente, pero sí al capataz, al que le llevaba los asuntos de las tierras. A veces los terratenientes no iban a las tierras, solo iban a cazar con amigotes, pero no les interesaba nada lo que habían comprado. Entonces, en este caso, lo que hago es trasladar ese crimen, que dio que hablar, aunque luego se tapó bastante, porque claro, es un caso en el que está involucrado todo un pueblo. Jurídicamente, ¿cómo se resuelve? ¿Qué pasa? Se detiene a todo el pueblo, se ejecuta a todo el pueblo si sale pena de muerte, de modo que es un problema para la justicia, y al final quedó todo ahí un poco raro. Algunos sí que fueron a la cárcel, pero luego lo soltaron. El caso es que, bueno, me parecieron dos casos muy interesantes que nos hablan del mundo rural, de la cuestión agraria, algo que está ahora de actualidad, y sobre todo de un tema que preocupa mucho, que es la despoblación del mundo rural. En aquella época en Salamanca quedaron despoblados un montón de pueblos y aldeas. A Unamuno le preocupó mucho, escribió mucho sobre el tema, y bueno, pues quería hacer una conexión entre aquel momento histórico y el actual. O sea que la base es real. Luego lo que es ya la trama policíaca, pues es lógicamente la invención. Esa trama social de la que hablabas, que también es muy importante en tus obras, ¿no? Que sí. No quieres perderla de vista. No, nunca. Siempre me interesa que haya un trasfondo ya no solo histórico, sino social. En este caso la cuestión agraria, el problema de la tierra, la despoblación, porque a veces se expulsaba a los campesinos y no se iban y emigraban, pues les quemaban las casas para que se fueran. Bueno, a mí me parece que es un tema muy grave que todavía sigue coleando, y bueno, quería tratarlo un poco a través de los ojos de Unamuno, que escribió mucho. Además, no era un lego en la materia, él se había leído muchos libros de economía, etcétera. Y bueno, y en las novelas más históricas que tengo, pues también el entramado político y social me interesa, no contarlo como un historiador, porque no lo soy, pero al menos pues eso, que ese telón de fondo pues explique un poco los crímenes, que no sean crímenes puramente artificiosos como en la tradición de la novela policíaca de los primeros tiempos, sino que haya un trasfondo social, sí. Y decíamos al principio que esto es una serie, porque este libro se titula El primer caso de Unamuno, porque si hay un primero, tiene que haber más después, ¿no? Sí, aquí me estoy comprometiendo ya. De mala manera, además. Pero me viene bien la presión. Se me obliga y me estimula a escribir. Efectivamente. Claro, es que la figura de Unamuno es tan compleja, es tan amplia, y la época en la que vivió, no digamos, ¿no? El primer tercio, bueno, el último tercio del siglo XIX y el primer tercio del siglo XX. Es tan interesante que necesito varias novelas un poco para desahogar. Bueno, no, para mostrarlo a él, ¿no? Cómo va cambiando, cómo se va interesando por todo tipo de cuestiones. Y luego la cantidad de sucesos, la Primera Guerra Mundial, el destierro, celebramos ahora el centenario, la dictadura de Primo de Rivera, luego viene la República, la Guerra Civil, en fin, tantas cosas en las que estuvo involucrado que necesito varias novelas para por lo menos mostrar los puntos fundamentales de todo ese recorrido. Y además tramas, me he encontrado con muchísimas tramas. O sea, parece mentira, pero Unamuno, de manera pasiva o activa, tuvo que ver con muchos crímenes de la época, porque todo le interesaba y sobre todo escribía y en todos los charcos se metía. Yo me meto en un charco, siempre Salamanca de trasfondo, en alguno está Zamora en tu mente, con Unamuno por ahí. Bueno, en fin, aunque sea Salamanca, ya no solo por cercanía, pero bueno, hay muchas alusiones. El problema es que, bueno, la época de dorada, vamos a decir, que es la Edad Media, la conozco poco, me siento poco familiarizado con ella, pero yo siempre, ya lo he prometido muchas veces, pero lo sigo teniendo en mente, hacer una novela negra, histórica, situada en el periodo más conocido
de la historia de Zamora. Lo que pasa es que, bueno, pues los proyectos se te van cruzando por el camino y yo eso, igual que no me planteo en qué género voy a incluir mi novela, pues tampoco me ando planteando lo que pida el personaje, donde me lleven los personajes, que para mí son lo más importante. Pero bueno, yo sé que acabaré en Zamora. Tarde o temprano tiene que caer. Bueno, pues muchísimas gracias, Luis. Ha sido un placer, de verdad. Y queda esta entrevista como invitación para que todos conozcan este primer caso de Unamuno y todos los que vengan después, como todos estos lectores que están esperando ya para empezar este club de lectura. No sé qué supone, es la última ya, para un escritor como tú compartir momentos como el que vas a compartir ahora con lectores que ya se han aprendido casi de memoria este primer caso de Unamuno. Bueno, pues yo creo que es un momento muy, muy importante, muy gozoso para un escritor, porque te pasas muchos meses encerrado en casa, metido en ese mundo. Disfrutas, pero bueno, luego pierdes contacto con la familia, con los amigos, con el mundo en general. De modo que cuando ya el libro ha salido, empieza pues eso, a ir de mano en mano, etcétera, pues es muy estimulante, muy placentero y recompensa por todos esos momentos de soledad y sobre todo pues eso, ver cómo leen la novela. Para mí es muy importante porque descubro cosas en las que no había reparado, que no sabía sobre la novela hablando con los lectores y más en un club de lectura donde ya se la han leído. También te hacen preguntas, también te ves en situaciones a veces un poco comprometidas, pero yo creo que es de los momentos más placenteros y más estimulantes para un escritor, pues compartir esa charla con lectores que han leído tu novela y que incluso aunque te señalen algún tipo de carencia o deficiencia, te puede ser útil para próximas novelas. ¿Para el segundo o para el tercer caso, para el que caiga? Bueno, serán 5 por lo menos. Ah, mira, ya sabemos más, serán 5. Gracias, Luis. No, gracias a vosotras, encantado, un saludo a los y las espectadores, espectadoras y nada, y aquí me tenéis. Pues muchísimas gracias también a Luis García Jambrina siempre por darnos estos minutos y sobre todo no me digan que después de todos esos entresijos y después de desgranarnos un poquito ese libro, el primer caso de Unamuno, que ya nos ha avanzado que habrá más, hasta 5, pues aquí no le pica el gusanillo de seguir leyendo y además creo que podría ser muy perfectamente una lectura recomendada para esta época estival, que ya saben, tenemos más tiempo, nos vamos de vacaciones, nos relajamos y siempre tener a mano un buen libro, y más si es de un zamorano, es motivo de alegría y también de evadirnos un poquito de la realidad y del día a día. Nosotros vamos a hacer una pequeña pausa, son casi las 5:20 de la tarde, enseguida volvemos y les he prometido hablar de fiestas y hablar de esa Semana Cultural de Monfarracinos y a la vuelta les prometo que les damos todos los detalles. Ya estamos de vuelta después de esta breve pausa publicitaria. Ha sido muy poquito tiempo el que hemos estado con estos anuncios, con este momento de publicidad, y ahora sí nos vamos a centrar en las fiestas precisamente de Monfarracinos, que celebra la Semana Cultural y que es un pueblo que está muy cerquita de Zamora, al que también pueden acercarse. Una Semana Cultural que organiza la Asociación Cultural Monterracinos y nos acompaña ya su presidente, Adrián Alonso. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Lleváis ya en fiestas desde el pasado 1 de julio, creo, desde el pasado lunes, entrando un poquito en dinámica y en calor, ¿no? Eso es. Cuéntanos, ¿qué habéis tenido durante estos días? Pues no mucha historia. De momento, pues una semana cultural sencilla, de pues actividades para los niños, juegos y demás, y luego pues los típicos concursos de mus, de tute, de cartas, así, es un poco para ir abriendo boca. Tuvimos luego el fin de semana un concurso de un Kahoot de estos, de tipo trivial ahí para adivinar la canción del verano. ¿Y qué canción salió? Pues no, había muchas, había como 100 canciones, se nos fue un poco de madre porque se nos va, 100 canciones tú me dirás, pero estuvo gracioso, estuvo bien y bueno, pues de todas las épocas, desde 1960 hasta el 2023. Entonces ahí la gente picada a ver de qué año era, no sé qué y tal, y estuvo gracioso. Y luego el sábado pues había pregón,
desfile de peñas también. Y bueno, pues arrancamos un poco la semana ya cultural, por decirlo así, gorda, que empieza hoy. Hoy lunes y hasta el domingo. Empieza hoy lo gordo y tengo que anunciarles a todos los que están en casa que lo que no falta en esta Semana Cultural en Monfarracinos es ni comida ni fiesta. Todos los días se cena fuera y todos los días hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Bueno, eso no, ¿verdad? Que al día siguiente hay que al día trabajar. siguiente hay escuela. Sí, pero sí, todos los días. Hoy lunes hay, siempre es a las 8:30 hay concurso de alpiste. Hoy lunes hay concurso de tortillas y después a las 10:30 tenemos actuación del Mago Merlín. Mañana martes es concurso de tapas. Y luego hay actuación, el martes es de... Mañana martes... Diego Turrión, lo tengo. Diego Turrión, sí, a la luz de las velas. ¡Jo, que tenemos ganas! Tiene muy buena pinta. El miércoles es concurso de croquetas, ahí van a estar las abuelas, dale que te pego, las mejores recetas. Sí, y después hay actuación de Adrián y Eva. Y el jueves es concurso ya de repostería, ya para meter la guinda en el pastel. Y después el jueves... bingo. El bingo que eso gusta mucho también, sí, ¿verdad? Sí, eso no puede faltar, eso es santo y seña de la Semana Cultural también. Y luego el viernes el Rumba Fest, que hay una actuación del grupo de sevillanas local, de ahí de Monfarracinos, y posteriormente luego hay actuación de flamenco y demás, son los Baris y los Lunares, no sé si o uno primero o otro, no lo sé exactamente, pero vamos, que así. Y luego pues estará todo amenizado también con un cortador de jamón, también con un pulpeiro también que va a estar ahí sirviendo pulpo también, y luego pues bueno, pues tapas variadas y un poco también de agua. Que viene bien, ¿no? Agua, que hace calor. El Rumba Fest yo creo que al final es una forma también de que, por ejemplo, el grupo de sevillanas de la localidad tenga visibilidad, disfrute y participe, ¿no? Aparte de luego los más reconocidos. Sí, desde luego. Y luego, pues bueno, también luego el sábado hay fiesta también con cena de la asociación y luego una buena verbena y el domingo pues una actuación de folclore con el nombre, joder, te hablo de memoria, que no me acuerdo exactamente, no sé, espérate. No sé si lo tenemos por sí, aquí. Sí, lo tengo que tener aquí, discúlpame. Actuación Vanessa Muela, sí, eso es. y luego hay una actuación hay una actuación de los niños, que por las mañanas hay talleres para los niños y van a hacer una actuación así de títeres, explicando un poquito la historia de San Martín de Tours, que es un poco el patrón del pueblo, y van a estar con títeres y tal, haciendo esa historia. O sea que yo creo que hay un completo. Pero es verdad que buscas un poquito todo, ¿no? No solo es fiesta, lógicamente, y quieres hacer algo también cultural y demás, folclore, pero bueno, son fechas un poco que hace mucho calor también y no hay poco tiempo tampoco para todo, y a lo mejor cuando quieres meter algo... no sé, pues algo más cultural, por decirlo así, ¿no? No solo va a ser la cultura de comer o la cultura de estar de fiesta y todo esto, pues igual como que no cabe, ¿no? Igual cabe unas horas en las que dices, me cago en la mar, es que aquí, claro, aquí no aguanta. Claro. Entonces, bueno, pues a lo largo del año haremos otras cosas un poco más enfocadas a estudiar. Esto es como para abrir un poquito el verano, ¿no? Ir abriendo boca. Sí, es poco, al fin y al cabo es un poco la temporada que tenemos para disfrutar en el pueblo de una festividad durante el verano, porque los dos patrones que tenemos en Monfarracinos no pillan en verano, y bueno, pues para hacer un poco de una excusa para hacerlo también. Claro. ¿Participa la gente? Porque es verdad que con todos los concursos que tenéis, por ejemplo, de tortillas, de tapas, de postres, de croquetas, hay que participar mucho, ¿no? Porque al final yo creo que eso también es como que todo el pueblo colabora de alguna forma, ¿no? Yo no te sé... A ver, sí, desde luego, y no tengo comparación, o sea, no lo puedo comparar con algún otro pueblo, lo que sea, porque tampoco yo recorro los pueblos, pero a nivel, vamos, yo creo que sí, desde luego, y vamos, no puedo más que agradecer a la gente todo lo que participa en las distintas actividades, y bueno, digo más, el año pasado yo fui jurado, este año no lo podré ser, del concurso de tortillas, y se presentaron 42 tortillas. Son muchas. O sea, ya me ves al día siguiente yendo a trabajar que digo, si todavía tengo tortilla en la boca, era impresionante. Y con las tapas, bueno, y ya pides, qué sé, para el otro día mismo de lo del Cajú del año de
de la canción de verano, ¿qué tal? Que teníamos un poco de miedo, digo, no sé si presentará a la gente o tal, pero estuvo muy bien, al final nos dieron casi la 1:00 de la mañana, o sea que sí, la gente participa, se vuelca, la gente tiene ganas un poco pues eso, de salir a la calle y disfrutar de lo que se proponga. Y será mejor, será peor, bueno, se aprenderá de los errores y otros años se tomarán nota de ellos y se corregirán. Aún así, hay, creo, actividades para todos los gustos y para todas las edades, más o menos. Eso se intenta, desde luego, sí. Luego, por ejemplo, haces juegos por la noche para los niños y, bueno, pues para los más pequeños es muy fácil. La comba, el escondite, bueno... Los de toda la vida. Efectivamente, y luego, picar un poco los que ya están un poco ahí entre dos aguas, que dicen que yo estoy muy mayor para esto, pues es un poco más complicado, porque para engancharles un poco y que tampoco parece que están olvidados o lo que sea, pues es un poco más complicado. Pero bueno, igual la búsqueda del tesoro, ese tipo de cosas, pues también les engancha un poquito. Y bueno, sí, se busca eso también para la gente un poquito más mayor. No solo es buscar cosas para la gente de mediana edad, o sea, buscas que participe todo el mundo. Claro. Y yo creo que se ha conseguido. El tiempo lo dirá. Cuando el próximo domingo ya te cuento, pues un éxito balance, ¿no? O me están dando collejas diciendo, oye, aquí qué pasa con esta gente. Seguro que por lo que hemos visto va a ir todo bien. Bueno, eso espero. Lo decías, el año pasado habías sido jurado porque llevas muy poquito como presidente, ¿no?, de la asociación. Nada, yo desde abril, unos meses. Y bueno, pues nada, una nueva andadura. Que vamos, todo lo que he vivido hasta ahora ha estado muy bien. Lo que pasa que, bueno, pues un poco de aires frescos, pues porque a lo mejor ya las personas que estaban encargadas, pues ya también se cansan, todo el mundo tiene vida. Y claro, bueno, pues, oye, pues que piden un poco, que se implique un poco más gente y bueno, pues venga, vamos a hacer un poco el paso. Y bueno, pero vamos, con todos detrás, y no solo lo que es la junta directiva, digamos, de la asociación, todo el mundo participa en el sentido de decir, oye, mira, aquí se proponen cosas, pero... Entre todos hay que sacarlas adelante. Y ¿no? que propongan a través de un buzón de sugerencias o lo que sea, decir, oye, ¿por qué el año que viene no hacemos algo así? O este año tal. Al fin y al cabo, este año hemos tenido un poco las cosas, el tiempo justo, porque cuando hemos querido empezar, que ya era abril, y querías empezar a contratar a gente o lo que sea, a llamar, a buscar a orquestas o lo que sea, pues igual ya estaba claro, muchas cosas cogidas. Y luego, pues con el presupuesto con el que dispones, y bueno, gracias también a la, yo insisto, colaboración de todos los socios, lógicamente, y el Ayuntamiento y Diputación, pues puedes hacer cositas. Y bueno, pues al fin y al cabo hemos buscado un poquito más, lo mismo que se está haciendo estos años, sobre todo lo que ha funcionado. Quizás metes alguna cosita nueva, lo que sea, pero bueno, ya de cada año que viene pues ya intentaremos poner tiempo de por medio para escuchar todas las propuestas que se nos hagan y decir, oye, mira, pues esto es factible, esto no es factible, esto vamos a buscarlo por aquí, esto vamos a buscarlo por allá. Pero bueno, también hay que pensar que, bueno, que es una asociación cultural y que es una semana, claro, que no una son semana unas cultural, fiestas que no patronales. es, San Fermín se puede permitir 2 semanas de fiesta, claro, con toros y todo el folclore, nosotros no. Entonces, pues bueno, también tiras muchas cosas pues de cosas que no te cueste dinero, ya te digo, pues más allá de la colaboración y el tiempo, que yo siempre digo que lo que más cuesta es el tiempo de la gente, y es lo que dedica, y eso es lo que nos sale gratis, ¿no? Que si tienes la barra de no sé qué, que pone la asociación, pues el tiempo que está dedicando la gente a eso, pues perfecto. Todos los colaboradores que están con los niños en los talleres por la mañana, es tiempo que ellos tienen, y yo siempre digo que es lo que más cuesta. Tiempo que se invierte, ¿verdad? Sí, de forma altruista. Y bueno, para que salga bien, para que la gente esté participando y tal, pues es lo que hay que invertir tiempo, y es lo que muchas veces no lo valoramos, pero para mí es lo que más valor tiene. Decías, te intenta dar gusto a todos los públicos. Hay actividades que ya han sido un éxito otros años, sí, que se mantienen. ¿Cuáles son, por ejemplo? Bueno, yo creo que el Rumba Fest es lo que más, porque aquí en esta, yo digo, no soy natural de Zamora, pero vamos, como decía Saramago, no es mi tierra, pero es tierra mía ya. Y aquí el Rumba Fest, esto con rumba flamenco y no sé qué, vamos, madre mía, tiene una pegada fortísima. Y el Rumba Fest, que es el viernes, yo creo que es el santo y seña de la Semana Cultural. Y luego a nivel local el bingo. Luego habrá gente que igual pelea por las croquetas o que pelea por la tortilla de patata. Si no lleva cebolla es difícil que gane, yo lo digo de antemano.
Es un consejo para los que participen, sí, ¿verdad? Sí, las tortillas sin cebolla. Están buenas todas, pero tienen que tener cebolla. Yo soy de la misma opinión. Sí. Y entonces, bueno, pues la gente que peleara por yo qué sé, otros concursos, uno igual el tute o el mus o lo que sea. Pero yo creo que a nivel local el bingo, lo estamos deseando todos el bingo porque es muy gracioso. Es una forma divertida al final, ¿no? Se echan muchas risas. Sí. Además, pues bueno, son premios de colaboradores, pues un jamón, una botella de vino, una camiseta, unos calzoncillos Detalles. Que te tocan igual como en Navidad, que se me caen calzoncillos y calcetines, pues, y el Rumba Fest. Yo creo que es lo que más así. Y luego, pues sí, evidentemente la verbena de fuerte, por llamarlo de alguna manera, del fin de semana, del sábado, pues que bueno, que suele atraer más o menos gente, depende de años y eso, pero vamos, que yo creo que lo que más gusta y lo que más atrae es el Rumba Fest del viernes y el bingo del jueves. Claro, al final es una semana cultural que siempre se hace pensando en los vecinos, pero Monfarracinos está muy cerca de Zamora Capital. Igual en esa orquesta o en ese bingo pueden ir muchos más, de Zamora. ¿No? Bueno, es que al fin y al cabo luego... Depende también de las fiestas que haya por la zona. Sí, bueno, siempre va a haber fiestas en verano y lo que pasa es que eso es un poco también el equilibrio de decir, a ver, ¿qué hacemos? Buscas algo fuerte para que... Y yo creo que no es el reclamo que tiene que hacer Monfarracinos, buscar algo fuerte para que venga... Hombre, todo el mundo está invitado, solo faltaba. Pero bueno, al fin y al cabo es una asociación cultural con los medios normales, sencillos, y digo, pues vamos a buscar algo que nos divierta a nosotros, claro, y todos los pueblos de alrededor que quieran venir, pues por Hobart, por supuesto, y pasamos una semana de convivencia, toda la semana, después de las tortillas, de las croquetas, tal, nos juntamos ahí mucha gente y degustamos las croquetas y luego llevas pues otro poquito de casa, y para mí personalmente es una gozada ver al pueblo una semana, que si el tiempo acompaña, que parece que sí, aunque haya que ponerse la chaqueta a últimas horas de la tarde-noche, pues ver al pueblo en la plaza de la iglesia, conviviendo allí, echando una risa, jajajiji, arreglando el país, pues para mí personalmente me encanta. Y en eso no inviertes mucho dinero. Efectivamente. ¿Cuántos socios sois ahora mismo en la asociación Monfarracinos? Ahí me pillas, pero 360... Bueno, está bien para una asociación cultural. Sí, yo creo que sí, para una población de unos 950 o así que tienen Monfarracinos. Sí, bueno, igual me dan collejas luego, pero yo creo que 360 por ahí. ¿Y se mantiene más o menos año tras año? Este año ha habido una subida, yo creo que bueno, curiosa. Sí, este año ha habido ahí un buen arreón. Sí, pero sí, más o menos se mantiene. A mí es un pueblo que me gusta mucho porque siempre desde que fui allá a vivir se están haciendo cosas y si es que no paramos de historias. Claro, porque hacéis semana cultural, pero tenéis más actividades a lo largo del año. Buscamos cualquier excusa. Hace poco hicimos San Juan, que San Juan, dentro de lo que es el pueblo, no pinta nada, pero yo que vengo del norte, digo, mira, ahí en el norte se hacen sardinas, pues aquí también. Hacemos una sardinada, hicimos una sardinada que estuvimos ahí también pues conviviendo, hicimos un poco una hoguera y quemamos todos los trapos malos para afrontar bien el verano, un poco con la idea de... Y bueno, para mí yo creo que fue un éxito. No, es muy típico aquí en Monfarracinos también, pues cuando hay algún evento, pues o arroz a la zamorana, o carne, o asado por ahí, ¿no? Digo, oye, tampoco pasa nada porque hagamos un poco de sardinas, ¿no? Y fue un éxito, el que quiera sardinas que las coja y el que no, pues que lleve otra cosa, tortilla de patata con cebolla, por favor, y la degustamos entre todos. Y estuvo bien. Al final es eso, hacer algo, actividades para juntar al pueblo. Sí, ¿no? Luego pues tenemos pensado para el otoño hacer un magosto y coger unas cuantas castañas y asarlas un poco entre todos con los niños y tal. Luego para San Martín hacer pues unas chichas también con unos bocadillos o lo que sea. Bueno, vamos buscando cositas. Luego pues tenemos 1000 pájaros en la cabeza para hacer cosas que no sabemos dónde colocarlas y cómo hacerlo, tío, porque yo estoy de presidente, pero yo no tengo ni pajarera idea, estoy aprendiendo poco a poco y gracias a que tengo un grupo alrededor y bueno, y que no me cuesta nada, yo pido ayuda. Oye, a ver, ¿esto cómo podemos hacerlo? Pues pin, hay que llamar aquí, hay que llamar allá. Lo que hacen falta son ideas, luego ya se verá cómo salen adelante. Una filmoteca, ¿no? O emitir unos documentales, o sí que me gustaría, tengo ahí algunas charlas de historia, de lo que sea. Y bueno, que me pongan el freno, que me digan, oye, ¿tú dónde vas? Me he flipado, antes de, ¿sabes? Y como dice un amigo mío, el que tenga miedo que se compre un perro, y miedo ninguno, tío, para adelante. Efectivamente. No sé cómo colocarlo, pero bueno, bien. Ya se irá colocando, sí, eso nunca es un problema.
Pues Daniel, Adrián, perdón, Sí, muchísimas nada. gracias. A Gracias, vosotros. que disfrutéis muchísimo. Hoy es el concurso de tortillas, Sí, ¿no? Ya sí, ha quedado sí, claro que cebolla. Hoy no El puedo ser jurado es jurado, del me pueblo. cago en la mar. El jurado siempre son personas del pueblo, ¿no? Sí, sí, bueno, de hecho ahí llegas y a ver, peligra que te pillen, oye, ¿te importa tal? Bueno, ¿no quieres ser nadie? No, pues ya lo soy yo. Sí, es Seguro el que jurado del siempre hay pueblo, o gente sea, dispuesta. y el problema, bueno, no hay ninguna base, es decir, no tiene que ser con cebolla, sin cebolla, no hay un premio, hay premio para la mejor presentación y premio para el mejor sabor. Eso se debate luego entre el jurado. Es y el ya está. jurado y ya está, ¿vale? Entonces todo el mundo está invitado a presentar tortillas o croquetas o lo que sea. Dentro de 8 y 20 se hace la presentación y el 8 y 21 se queda fuera, no concursa. Y a las 8 y media se degusta, o sea que si quieres hacer una tortilla y rápidamente la presentamos allí en Monfarracinos a las 8 y 20, como muy tarde, y concursamos. Todavía hay tiempo, porque son las 6 menos 20, Adrián, bien. así que tenemos tiempo para Vamos a por presentarnos, ello. ¿no? Sí, sí. Muchísimas gracias y disfrutad A de las vosotros. fiestas. Por ello vamos. Pues ya lo saben, tienen tiempo para hacer una tortilla, para mañana hacer tapas, para el miércoles hacer croquetas y después hacer postres. Así que Semana Cultural en Monfarracinos, muy cerquita de Zamora capital, para hacer convivencia, para esos días de hermandad entre los vecinos y sobre todo para disfrutar. Nos vamos unos instantes a publicidad y enseguida volvemos. Aquí seguimos y continuamos con todos ustedes en esta tarde de lunes soleado, con mucho calor, así que qué mejor que aguantar con nosotros hasta las 6 y 10 de la tarde para después poder disfrutar de la calle. Pero nosotros aquí, por lo menos, estamos fresquitos y descubriendo muchísimas cosas, porque estén atentos, vamos a hablar de una curiosidad que les decía cuando comenzábamos sobre las 4 y 10 de la tarde, y es que un grupo de investigadores de la UNED han identificado una nueva especie de cocodrilo que habitó en la provincia de Zamora. Sí, una especie de cocodrilo que habitó aquí en la provincia de Zamora. Se trata de una especie primitiva emparentada con los actuales cocodrilos del Nilo, ni más ni menos. Vivió, dicen, en Tierra del Vino, en Casaseca de Campeán, hace unos 40 millones de años. Y tiene muchísimos más detalles para contarnos sobre esta curiosa especie nuestra compañera Sara Andrés, que ha hablado con uno de los paleontólogos de este grupo. Hoy vamos a hablar con un experto de la UNED, un paleontólogo que es el encargado de un grupo de biología evolutiva de la UNED, un grupo de investigadores que han descubierto y han catalogado una nueva clase de cocodrilo que habitó en la provincia de Zamora hace algo así como 40 millones de años. Francisco Ortega está con nosotros a través de videoconferencia. Francisco, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal estáis? Eres el encargado de un grupo de investigadores de la UNED que, como yo decía, ha identificado a un nuevo cocodrilo que habitó en la provincia de Zamora hace 40 millones de años, exactamente en Casaseca de Campeán. Un cocodrilo que estaría emparentado, una de las familias primitivas de lo que conocemos como cocodrilo del Nilo. Es una noticia como muy llamativa, ¿no? Bueno, yo creo que sí y no. Y te digo, no es especialmente llamativa porque llevamos mucho tiempo trabajando en yacimientos de la provincia de Zamora, de la provincia de Salamanca y de la provincia de Soria, en lo que conocemos como la cuenca del Duero. Las informaciones sobre que existen cocodrilos en esta cuenca se conocen desde el siglo XIX. No son especialmente extrañas. Lo que pasa es que el estudio de estas formas ha tenido altibajos y si bien tuvo un cierto pico de interés en las finales de los 80, principios de los 90, las ideas estas habían quedado un poquito abandonadas y desde hace una temporada, desde el Grupo de Biología Evolutiva de la UNED y de la Universidad de Salamanca, hemos decidido retomar un poco la investigación en esta cuenca. Y entonces estamos poniendo al día toda esta información y entre ella revisando los viejos restos de cocodrilos que habíamos excavado en los años 90. El cocodrilo que estamos presentando ahora de Casaseca de Campeán se obtuvo en unas excavaciones que se hicieron a finales de los 80 y principios de los 90 por parte de la Universidad de Salamanca, un grupo al que yo pertenecía en aquel momento,
y se hicieron algunos estudios preliminares, pero no se había abordado con intensidad hasta ahora. Bueno, pues estamos retomando todo ese trabajo. La cuenca del Duero tiene información muy interesante sobre las faunas que habitaron la península hace 40 millones de años y merece la pena retomarlo. Llama la atención, yo conozco, y mucha gente que nos estará viendo conocerá, que en la Universidad de Salamanca hay una sala que se llama la Sala de las Tortugas, que recoge buena parte de todos esos restos de los que nos hablas, recogidos sobre todo, y buena parte de ellos en Casa Seca de Campeán, en la zona de Corrales del Vino, que está muy cerquita. Digo que llama la atención porque ahora mismo esa zona no forma parte de la cuenca del Duero, no hay un humedal que digas, que te haga pensar, a los que no entendemos de esto, que allí podía haber tortugas y cocodrilos. ¿Cómo es que hace tantos millones de años allí había cocodrilos, allí había tortugas vinculados a esa cuenca del Duero de la que hablas? Sí, estamos hablando no de la cuenca del Duero hidrológica actual, estamos hablando de toda una enorme zona que ocupa Salamanca, Zamora, Ávila, Soria, que llega incluso hasta ocupar áreas del sur de Asturias, y que en gran parte es miocena, pero que tiene algunos pequeños afloramientos eocenos. En el Eoceno, que es el momento en el que nos ocupa, que es ese espacio del que estabas hablando de hace entre unos 55 y 35 millones de años, tenemos a la península ibérica en un momento de temperaturas muy altas. En general el planeta está en momentos de temperaturas muy altas, pero la península ibérica particularmente, y entonces los ecosistemas están prácticamente constituidos como selvas subtropicales. Lo que ahora podemos imaginar que ocurría en el Amazonas lo tenemos que trasladar a la cuenca del Duero, a la península en general, pero a la cuenca del Duero en particular, durante el Eoceno. Y en ese momento, aparte de vegetación exuberante, de ríos, en una cuenca que además no tenía conexión directa con el mar y había zonas encharcadas importantes, pues se desarrollan cocodrilos, tortugas, aves gigantes, tapires, toda una serie de animales que desaparecerán con el proceso del tiempo y que son los que han ocupado la península ibérica cuando se ha producido la desaparición de los dinosaurios, que se produce unos millones de años antes. Entonces estamos hablando de una fauna que es prácticamente desconocida. Desde luego no tiene ningún equivalente actual y que tenemos que identificar, que tenemos que reconocer a partir de los restos que nos proporcionan los yacimientos fósiles. Decías que Zamora ha proporcionado excelentes yacimientos con excelentes fósiles de esta edad. Has citado Corrales del Vino, Casa Seca de Campeán, pero yo te citaría también Jambrinas, Salta Anclara de Avedillo, toda la zona de Valdegallinas, tienes Molino del Pico en la zona de Castrillo de Guareña, también tienes yacimientos de enorme importancia. Zamora es una zona especialmente interesante en yacimientos de esta edad. ¿Y qué pasó para que desaparecieran? ¿Cómo cambió todo ese ecosistema para que esa selva tropical o esa especie de selva tropical desapareciera del mapa? Es la historia de la vida. La historia de la vida consiste en un devenir constante de cambios climáticos, posiciones geográficas, relaciones paleobiogeográficas, animales que se extinguen, animales que compiten con otros y los desplazan, y especies que aparecen y especies que desaparecen, y en ese proceso de historia de la vida el pico térmico que teníamos en el Eoceno se va a repetir un par de veces, pero de repente empezamos a entrar primero entramos en una zona de aridez y luego durante mucho tiempo habrá momentos de enfriamiento en el que la península ibérica será más adecuada para otro tipo de faunas y todas estas serán desplazadas. Fíjate que te digo, estas faunas son ecosistemas de transición entre los dinosaurios y una especie de africanización que sufrimos durante el Mioceno, en el que tenemos aquí faunas que nos recordarían aquellas de la sabana africana. Bueno, pues pasamos por una fase selvática, llegamos a la sabana africana y posteriormente se instalarán los ecosistemas con el aspecto moderno. Todo eso es común. Si tú te aproximas al mundo de la paleontología, ver esto como una película en la que todo cambia y todo está en transición es muy habitual.
Todos esos animales, toda esa fauna desaparece, mueren, sus restos, sus cráneos, sus huesos quedan fosilizados en la zona, y en los años 80-90, veíamos hace un momento una fotografía, se abren unas excavaciones, se inician unos trabajos de prospección, se recuperan y se rescatan varios de esos restos, lo que decimos que forma parte de esa colección que está en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Ciencias, si no me equivoco, y poco a poco se van analizando. Y ahora decís que habéis recuperado el estudio de esos restos que os ha permitido identificar esta nueva clase de cocodrilo. ¿Cómo es y qué lo identifica? ¿Qué señas tiene o cómo se sabe que es un nuevo cocodrilo que no se conocía hasta ahora, Francisco? Es un poco frustrante porque realmente no es un animal que tenga características muy llamativas, ¿no? No puedes decir, es que se distingue porque tiene 3 cuernos o alguna cosa así. Digamos que es todo mucho más sutil. Lo que sí que es, para empezar, sorprendente es que el linaje de los cocodrilos del Nilo, los cocodrilos modernos, los que han llegado a la actualidad, están distribuidos en 3 linajes, los que están alrededor del cocodrilo del Nilo, los que están alrededor del alligator de Florida y los que están alrededor del gavial de la India. Bueno, pues tenemos representantes de estos grupos y de otros grupos que desaparecieron en Zamora en este momento. Era el representante del linaje de los cocodrilos del Nilo, evidentemente formas muy primitivas, que está relativamente bien representado en Europa, pero constituye un grupo, digamos, difícil de entender. El nombre ya es un nombre raro, se llama Asiatosuchus, porque los primeros restos de este linaje, del género en concreto, se encuentran en Asia y va heredándose el nombre con ese prefijo de Asia hasta a ser bastante comunes en Europa, y seguimos llamando Asiatosuchus a animales que vivieron en Zamora. La combinación de suturas craneales, de dentición, de aperturas del cráneo y de proporciones del cráneo nos indica que estamos ante una forma que no está representada en ningún otro lugar y que tiene sus parientes más cercanos en los niveles eocenos de la misma edad que encontramos en el centro de Europa. Si quieres, por ir jugando con los paisajes, que probablemente es lo que resulta más interesante de lo que nosotros hacemos al estudiar estos bichos, lo que tenemos en la península ibérica y particularmente en la cuenca del Duero durante el Eoceno es una tendencia al aislamiento, y entonces es una tendencia a que al principio nos encontremos con formas muy semejantes a las que hay en Europa, porque hay intercambios y tienen conexiones entre ellos, y que con el paso del tiempo las formas del Duero se vayan haciendo cada vez más particulares, se endemicen, que es un término que usamos mucho los zoólogos. Entonces, a partir de ahí encontramos formas que son muy parecidas a las del resto de Europa, pero que ya tienen pequeñas diferencias que nosotros conseguimos separar en especies diferentes. Es la generación de una bioprovincia en esta zona que ocurrirá en la parte alta del Eoceno medio. Tenemos formas semejantes a las de Europa, pero con diferencias suficientes como para definirlas como especies nuevas. ¿Buscabais algo especial cuando habéis analizado estos restos de este cocodrilo o os lo habéis encontrado por casualidad? ¿Los restos? No, la identificación de una nueva especie de cocodrilo. ¿Sabíais que podía haber algo raro o ha llegado por casualidad? Realmente no. Digamos que el planteamiento científico más sano es no pretender nada. Tenemos una enorme colección de evidencia con restos de cocodrilos, como he dicho, tortugas, cocodrilos de distintos tipos, mamíferos, incluso tenemos hasta primates, hay un montón de restos de peces, y realmente cuando nosotros nos aproximamos lo que intentamos es entender quién estaba viviendo allí, en qué condiciones y qué relaciones tenían entre ellos, para colocarlo en esa película que te estoy narrando de cómo se han ido sucediendo las cosas. Entonces nos encontramos con el resto de un cocodrilo y intentamos entenderlo, intentamos entender si ya estaba en otro sitio, si no estaba en otro sitio, cuáles son sus parientes más cercanos, cómo se pudo aproximar, cuál es su posición en el ecosistema que había en ese momento, su abundancia, en qué sitios está, en qué sitios no está, qué condiciones paleoambientales quiere. Entonces, más que buscar algo concreto, lo que intentamos es explicar lo que vamos encontrando en los yacimientos. Lo que sí que sabíamos, porque se sabe de siempre y porque es muy evidente, es que hay zonas que si prospectas en el campo encuentras una enorme cantidad de fósiles. Y si una vez has encontrado esa enorme cantidad de fósiles, te aproximas al yacimiento con técnicas de excavación, digamos, cuidadosas y de toma de datos,
encuentras muchos datos que luego puedes andar interpretando. ¿Qué supone? ¿Qué importancia tiene este descubrimiento? La importancia que tiene todas las unidades de información que conseguimos aportar para entender la historia de la vida. Yo creo que es importante que entendamos cómo se ha producido cómo se ha transformado la vida en todos los lugares y en todos los momentos, para intentar entender también cómo son los momentos presentes y en muchos casos también para intentar entender o intentar adivinar qué nos puede pasar en el futuro. Esto es una unidad de información, pero es verdad que es una unidad de información en un momento muy interesante en el que estamos en una zona con altas temperaturas, recuperándonos de una extinción masiva como la de los dinosaurios y camino de una transformación que nos hará que todas estas faunas desaparezcan y otras, digamos, acostumbradas a entornos más áridos, ocupen su lugar. Entender cómo es esa dinámica es especialmente interesante. Entonces, bueno, no sé si esto es una información de primera línea a la hora de clasificarla, pero sí que el contexto general en el que tú vas poniendo todas estas unidades de información es especialmente interesante. La península ibérica, por su posición, intercambiando fauna con el resto de Europa, intercambiando fauna con África y en edades más antiguas, incluso teniendo una relación muy importante a través del Atlántico, es un punto de tránsito muy importante que ayuda a entender también cómo ha sido la historia del resto de Europa y del norte de África. Por lo tanto, bueno, vamos entendiendo cosas. Y seguís trabajando, seguís buscando, seguís analizando parte de todos esos restos que se encontraron en la zona para actualizar un poco los conocimientos de lo que se tiene sobre ellos. Pues nos gustaría. De hecho, es el punto en el que nos encontramos. Si quieres, te cuento un poco la historia. La colección de la Sala de las Tortugas la inicia Emiliano Jiménez, que es un profesor de la Universidad de Salamanca, que se interesa por la paleontología y comienza a trabajar en estos temas en los años 60 y el principio de los 70. Hay alguna actividad, pero realmente cuando se instala la Sala de las Tortugas y comienza a trabajar con proyectos de investigación es a finales de los 80, principios de los 90. Ahí hay un pico de actividad enorme que produce el material que estamos estudiando ahora. No se han vuelto a producir excavaciones en la zona de Zamora desde aquel momento, excavaciones académicas o de investigación estructuradas. Incluso las colecciones decayeron y no estaban siendo estudiadas prácticamente por nadie durante un montón de años. El punto en el que nos encontramos ahora es que un grupo de los que estuvimos con Emiliano Jiménez en los 90 y que habíamos, digamos, dejado de trabajar en estos yacimientos, pero que seguimos trabajando en paleontología, y la situación de la Universidad de Salamanca, en la que parece que hay un renovado interés en que la sala pueda comenzar a funcionar otra vez como una estructura de investigación, pues en ese punto hemos pensado que era un buen momento para retomar este material, estudiar primero el material que ya se conocía, pero que necesita una revisión de los últimos 20-25 años de trabajo. De hecho, el cocodrilo, el Asiatosuchus menotriensis, se ha publicado, pero desde su publicación hasta que tenemos esta entrevista, también se ha publicado una revisión de las tortugas de la zona de Corrales del Vino y hemos estado actualizando continuamente con artículos científicos este tipo de cosas. Queremos que la sala vuelva a tener una actividad investigadora viva, y que eso implique que volvamos a tener actividad incluso de campo, incluso de excavación, tanto en Zamora como en Salamanca como en Soria, que son probablemente los puntos más interesantes para estudiar la cuenca del Duero. Bueno, Francisco, pues ojalá estos hallazgos y estos resultados de vuestras investigaciones den resultados en ese sentido también y que podáis seguir trabajando y que todos podamos seguir conociendo mejor los resultados de las investigaciones y esos restos que se hallan en la Sala de las Tortugas. Te agradecemos muchísimo las explicaciones que nos has dado en esta entrevista. Felicidades por el hallazgo, a ti y a todo el grupo de investigadores, y estaremos en contacto porque, visto lo visto, probablemente tengamos que volver a hablar de tortugas y de cocodrilos de la zona de Corrales, Casaseca, Bedillo, etc. Nosotros vamos a seguir intentándolo y estamos a vuestra disposición, porque una parte importante de lo que nosotros hacemos es contaros.
a vosotros, que sois capaces de transmitirlo al resto de la sociedad. Hay veces que si no lo transmitimos, da la sensación de que no tiene sentido. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias, Francisco. Y ahora seguimos con más contenidos en el 8 Magazine. No me digan que no les dije que era muy curioso lo que íbamos a escuchar esta tarde, ese hallazgo de esa nueva especie de cocodrilo y que puede desembocar en muchos más, así que estaremos muy pendientes de estos investigadores, de estos expertos de la UNED para seguir conociendo mucho más todo lo que nos deparan estas especies en la provincia de Zamora, que ya hemos visto que como en la tierra del vino, por la Guareña, por ahí, tenemos mucho que descubrir. Y ahora vamos a centrarnos en los últimos minutos de este 8 Magazine Verano en temas de actualidad, porque aquí también primamos esa actualidad y sobre todo conocer cómo están diversos temas que a todos nos afectan, sobre todo a nuestro bolsillo. Y es que la leche, como producto básico de la cesta de la compra, vuelve a ser objeto de prácticas abusivas con bajadas temerarias de precios, ignorando así los costes de producción. El sindicato agrario UPA afirma que hasta 16 cadenas de distribución estarían forzando precisamente esas bajadas de precio. Un comportamiento que está perseguido por la Ley de Cadena Alimentaria, que establece con claridad que el precio de los alimentos debe conformarse desde el origen al destino y no al revés. Hay un acuerdo, un posible acuerdo por parte de las industrias distribuidoras, de las empresas distribuidoras, supermercados, etcétera, etcétera, para bajar el precio de la leche y volverlo a utilizar como producto reclamo, aun vendiéndolo a pérdidas, algo que está prohibido. Según los cálculos realizados por UPA, los costes de producción se situarían en 50 céntimos litro para los ganaderos, entre 20 y 25 para la industria y entre 15 y 20 para la distribución, por lo que vender por debajo de unos 85 céntimos el litro estaría incumpliendo la ley. Informaciones que está documentando para darle traslado a la Agencia de Información y Control Alimentario. Va a pasar a ser una agencia con todas las funciones, pues como la Inspección de Trabajo, como la Agencia Tributaria, etcétera, etcétera. Y cuanto antes se le dé a la ICA ese carácter, mucho mejor para nosotros, que pueda ya investigar y sancionar directamente. Unos precios que son vitales para mantener el sector lácteo en Castilla y León, que desde 2019 ha perdido un tercio de las explotaciones, pasando de 1.077 a las 711 actuales. Pues como les decía, seguiremos muy pendientes del precio de la leche que nos repercute a todos los zamoranos en nuestros propios bolsillos, porque al final es un producto también básico dentro de nuestro día a día y de nuestra vida cotidiana. Y también les damos un apunte informativo porque el próximo 22 de julio llegan a Zamora los trenes Hablo. Se trata de dos nuevas frecuencias ferroviarias diarias, una de ida a las 9:14 minutos de la mañana y una de vuelta a las 17:08 minutos de la tarde. Conexiones entre Zamora y Madrid, la capital de España. Los precios súper reducidos parten desde los 7 euros. Estos trenes, señalan, tienen una capacidad de 581 viajeros, duplicando así la capacidad de los trenes actuales. Y estaremos muy pendientes de la llegada de esos trenes Hablo, ya lo saben, a Zamora el próximo 22 de julio y con precios desde los 7 euros. Aunque, como les digo, estaremos muy pendientes y haremos ese seguimiento porque parece que en las redes sociales ya han sido bastantes los usuarios zamoranos que dicen que hay muy pocos billetes precisamente con ese precio tan bajo de 7 euros. Así que desde aquí, desde la 8 Zamora, les mantendremos informados de cómo es esa llegada el próximo 22 de julio de los trenes Hablo y también de los precios de los billetes. Y los últimos minutos los vamos a dedicar, ya saben, a la cultura, porque siempre nos encanta terminar con ocio o con cultura. Cultura que, ya lo saben, es fundamental en Zamora capital y en la provincia de Zamora. Y precisamente el 5 de julio, el pasado viernes, se inauguraba una interesante muestra en el Museo de Zamora que están viendo ya en sus pantallas. La exposición nos acerca a un enclave arqueológico importantísimo.
dentro de los que se encuentran en el Valle del Esla, como es el Castillón de Santa Eulalia de Tábara. El yacimiento se erige en una atalaya sobre el río Esla y cuenta con una superficie de algo más de 3 hectáreas. Los trabajos realizados allí por la Asociación Zamora Protohistórica no solo han dado lugar a numerosas investigaciones y publicaciones, sino también a exposiciones como la que podemos disfrutar en el Museo de Zamora y hasta el próximo mes de noviembre. Este tipo de exposición con este carácter arqueológico pues nos da la medida de lo que era Zamora hace 1500 años, en un enclave como puede ser Santa Eulalia de Tábara, y era además un centro de poder muy importante. Si visitamos la exposición podemos darnos cuenta que además tenemos vestigios desde épocas muy antiguas, pasando desde la prehistoria, pasando por la época romana hasta llegar a la antigüedad tardía. El yacimiento tiene un interés excepcional porque es que ha puesto a Zamora en la geografía nacional. Y precisamente con las imágenes de esta exposición que ya se puede disfrutar en el Museo de Zamora nos despedimos. Ya lo saben, volvemos mañana a las 4:10 de la tarde para seguir con ustedes durante todo el verano en 8 Magazine Verano y mostrarles actividades culturales y de ocio. Aquí les espero, disfruten de la tarde, no pasen mucho calor y mañana nos vemos a las 4:10 de la tarde.